Sí, empezando por la pregunta del pensamiento contrahegemónico. Yo creo que ningún sistema puede subsumir la subjetividad de los seres humanos. Siempre la subjetividad de los seres humanos escapa a cualquier sistema de intento de totalitarismo, de ese tipo de cosas. ¿Bien? Hasta el día de hoy. Dije hasta el día de hoy porque puede ser que mañana cambie. Porque si tú escuchas a la gente de Davos y el proyecto de Davos con el concepto de transhumanismo, ahí puede haber un cambio de lo que ha sido la experiencia humana hasta el día de hoy. Porque esta gente de Davos se están planteando cosas aterrorizantes. ¿Bien? Una de ellas es el transhumanismo, que no es otra cosa que la robotización de los seres humanos. Meterte un chip en la cabeza a nombre de que tú vas a tener mejor memoria, vas a resolver problemas científicos así en segundos, como una computadora. Nos van a computarizar como robot. Pero eso tiene la otra contraparte. En todo aparato de informática hay un iCloud. Y desde el iCloud pueden estar manipulando tus deseos, tus aspiraciones, tus acciones, Entonces ahí puede ser que termine el pensamiento contrahegemónico. Si nosotros no resistimos a eso, si nos tragamos el proyecto de la modernidad, que la tecnología nos va a liberar y nos va a sacar de las limitaciones del humano, y eso lo van a vender así. Y el que se trague eso se va a poner un chip en la cabeza y a saber lo que va a pasar después, ¿entiendes? Y eso lo están alertando gente, ejecutivos. Esto no es ciencia ficción, vamos, esto dejó de ser ciencia ficción hace rato. Hay ejecutivos de estas corporaciones como Google, como Microsoft, como diferentes de estas plataformas digitales que han renunciado públicamente a sus posiciones denunciando esto que estamos hablando, de que esto está muy avanzado y que estamos a ley de nada que lo empiecen a implementar. Bueno, ya lo están implementando, pero que esto empiece a pasar a nivel masivo. Y entonces hay gente ya denunciando esto. Gente de los mismos ejecutivos de estas corporaciones que renuncian denunciando esto. Hay varios, en los últimos 2 años, hay varios que han salido a denunciar el problema. Entonces, ahí en Davos se está hablando de esto, del transhumanismo. El teórico de eso es este tipo israelita, sionista israelita, filósofo, historiador, que se llama Harari, de apellido Harari, que es el que en Davos lleva adelante este tipo de proyecto, ¿no? Y que lo invitan todos los años a Davos, ¿ves? Para estas cosas. Y entonces por eso te digo que sí es verdad lo que tú dices. Bueno, yo creo que la subjetividad humana escapa a todo sistema totalitario, pero a algo así puede que no escape, ¿sabes? Porque eso sí que puede ser terrible. Y terminar con ese lado libertario de la subjetividad humana que es incontrolable por cualquier sistema. Y eso puede terminar así si empezamos a transformarnos en robots, a robotizar a los seres humanos. Y ese proyecto de Davos es terrible porque además tienen esta idea ellos hablan de la crisis ecológica. O sea, ese proyecto es bien engañoso porque pareciera de izquierda, pero cuando tú miras las soluciones que ellos hacen, esos son soluciones fascistas, o sea, totalmente genocidas, fascistas, meten miedo. O sea, ellos reconocen, por ejemplo, la crisis ecológica, ¿bien? Pero entonces cuando tú rascas un poquito, te das cuenta que ellos lo que proponen como solución es una cosa horrible. Ellos dicen que el problema ecológico no es un problema sistémico de un sistema civilizatorio destructivo de la vida, de un sistema económico que destruye la ecología planetaria, nada de eso. El problema es que hay muchos seres humanos. Es un problema demográfico.
Por eso yo le llamo ecomalthusianos. ¿Se acuerdan de Malthus, el economista británico del siglo XIX, que decía que la pobreza y el desempleo no eran un problema estructural del capitalismo, era que habían demasiados seres humanos y que la solución era demográfica, había que controlar el crecimiento poblacional? Bien, estos de ahora no les interesa ni la pobreza ni el desempleo, lo que les interesa es el tema ecológico. Entonces, ¿cómo logramos que se controle la destrucción ecológica planetaria? Pues hay 8.000 millones de seres humanos, y hay que reducir la humanidad a 2.000 millones. Hay 6.000 millones que están de más. Y entonces, esos 2.000 millones que sean los sobrevivientes a eso, pues esos 2.000 millones, pues robotizarlos, ¿no? El transhumanismo. Y entonces se están planteando, esos de Davos han entendido que el sistema capitalista mundial se va a colapsar. Que el sistema civilizatorio no va a colapsar. Y ellos lo que están tratando es construir un nuevo sistema histórico, peor que este, usando las nuevas tecnologías. Y eso es lo que alguna gente llama tecnofeudalismo. ¿Han oído hablar de eso? El tecnofeudalismo. Lo nombran así porque es un nuevo sistema que estas élites del 1% de este sistema están ya preparando, porque no quieren ellos desplomarse o caerse con este sistema. Ellos quieren sobrevivir al sistema y ellos quedar arriba. ¿Cómo lo hacen? Creando un nuevo sistema histórico peor que este, donde ellos tengan un control absoluto de muchas cosas a través de las nuevas tecnologías. Y entonces, pero bueno, me enredé en esa respuesta y habían otras preguntas por aquí. La de la relación entre pensamiento decolonial, ¿no? y la herida colonial. Pues obviamente, yo siempre digo, hay pensamiento decolonial desde que se bajó Colón del barco. Vamos, ahí hay pensamiento decolonial desde entonces. O sea, es desde esa herida colonial que nace el pensamiento crítico decolonial. Bien, nace de esas heridas, ¿no? No nacen de pensar desde una nube, ¿no? Sino que son desde esas experiencias histórico-sociales, de traumáticas, de genocidio, de matanzas, de muerte, de tortura, que nace el pensamiento decolonial en el mundo, que es muy diverso, que tampoco es que hay uno solo, ¿bien? Hay diversidad de pensamientos decoloniales en plural. A nivel planetario, de respuestas descolonizadoras a el problema que significa la destrucción civilizatoria que conllevó la expansión colonial europea y la imposición de otra civilización sobre esos pueblos. Bien, y bueno, es de ahí que nace el pensamiento decolonial. ¿Había otra pregunta? Bueno, eso hay que historizarlo en cada civilización. Bien, te voy a poner un ejemplo de la civilización china. En la civilización china, por ejemplo, pues en general tú no veías, por ejemplo, estoy hablando de la civilización china hace miles de años, o sea, en la época confuciana y todas estas cosas, o sea, la autoridad política de los lineajes chinos, ¿no? Que operaba mucho a través de la internalización de las reglas de comportamiento ético confuciano. Bien, entonces operaba como un sistema que no necesitaba de un aparato represivo, como sí se necesitó en otras civilizaciones, porque habían normas de comportamiento y ética a través del confucianismo que eran internalizadas por la burocracia del Estado. ¿Entiendes? Entonces operaban con otras lógicas muy diferentes a otras civilizaciones. Solamente para darte un ejemplo, pero hay una diversidad civilizatoria a escala planetaria enorme. O sea, había muchísimas civilizaciones antes que esta se las cargara todas, ¿no? Y
Hoy estamos bajo un solo sistema civilizatorio. O sea, no puedes decir hoy que existe la civilización musulmana, o que existe la civilización china, o que existen las civilizaciones de los pueblos originarios en la América. Todo eso fue destruido. Uno bien al principio de la expansión colonial, otros más recientemente, pero todo quedó destruido. Ya el último reducto de una civilización que escapara a la modernidad occidental eran los otomanos, que fueron destruidos en la Primera Guerra Mundial. Y como ustedes saben, se sentaron en una oficina de Londres, los británicos y los franceses, y se dividieron el pastel de los otomanos, ¿no? Y ahí se creó el tema palestino, porque el tema palestino, Palestina existía allí como parte del otomano, ¿no? Y entonces Palestina quedó en manos de los británicos. Líbano quedó en manos de los franceses, en manos de los británicos, o sea, se dividieron todo el territorio otomano, entre ellos, en la Primera Guerra Mundial. Se cargaron el Imperio Otomano y se dividieron el pastel. E inmediatamente, bien temprano, los británicos pasaron el decreto de Balfour en Palestina, donde empiezan a poblar con judíos europeos a Palestina, que es el colonialismo de población. ¿Ve? Que hay una alta correlación entre colonialismo de población y genocidio, porque en el colonialismo de población, el colonizador lo que le interesa es quedarse con las tierras, la vivienda y con todo lo que encuentra del colonizado. Y entonces, para poder quedarse con eso, tiene que usar la violencia y limpiar étnicamente el territorio para traer su familia y ocupar el territorio. Ese tipo de colonialismo que ha existido desde la conquista de Al-Ándalus, pasando por la conquista de Canarias, pasando por la conquista en Australia, en Estados Unidos, Canadá, todos esos países, en Argentina, Uruguay, el sur de Brasil, Chile, todo ese colonialismo de población en Zimbabue, Sudáfrica, hay una alta correlación, hasta Palestina, ¿no? Hay una alta correlación entre el colonialismo de asentamiento de población y el genocidio. Porque el colonizador no le interesa explotar la mano de obra del colonizado, eso es una cosa para ellos secundaria. El colonizador lo que quiere es quedarse con las tierras, quedarse con todo. Y entonces en ese proceso viene la limpieza étnica del territorio, que no es otra cosa que el genocidio de los pueblos, ¿no? Entonces lo podemos ver a través de 500 años hasta Palestina hoy. Bien, y entonces, bueno, no sé si había otra pregunta por ahí. ¿Qué va a pasar en 2025? Ah, el 2025, wow. Eso es una pregunta para Nostradamus. Wow, esa es una pregunta tremenda porque yo creo que estamos viviendo un momento que nadie sabe lo que va a pasar, ¿sabes? Nadie sabe lo que va a pasar. Yo sí te puedo decir que estamos así de una guerra nuclear. Si hay un momento en la historia de la humanidad, olvídate de la crisis de los misiles en Cuba, olvídate de la crisis en el estrecho entre Taiwán y China en el 58, olvídate de todas esas crisis que supuestamente estábamos al borde de una guerra nuclear. Olvídate de eso. Ahora estamos en el momento peor que en ningún otro momento en la historia. Porque ahora sí que, vamos, estamos en un momento de incertidumbre muy fuerte, donde las élites occidentales, como dije, pues tienen proyectos genocidas para el mundo. Entonces coquetean, no sé si los han escuchado. O sea, si tú quieres ver bien lo que está pasando en el mundo, tienes que entender esto de los fascistas de Davos y los viejos fascismos, para entender lo que está pasando en términos de las políticas del mundo occidental. Es que se disputan ese mundo bipolar, ¿no? El mundo unipolar. El mundo unipolar se lo disputa estas élites. Y están los fascistas de Davos y los fascistas del siglo XX, que es como Trump, ¿no? Trump y Biden, Trump y Kamala Harris, es Davos
versus los viejos fascismos. Macron y Marine Le Pen es algo parecido, y lo puedes ver así repetirse en diferentes países. Es mucho más complejo porque yo estoy haciendo una tipología aquí que a veces tú vas a tener fascismos que tienen de los dos lados. ¿Ves? Movimientos fascistas que se mueven. Pero ya cuando tú tienes una parte fundamental del capital financiero internacional encabezado en Davos, haciendo un congreso como el de enero del 2021, que le llaman The New Reset, el nuevo reseteo, el nuevo reinicio, y tú ves el programa de lo que están planteando, pues, y tú escuchas los videos de Bill Gates y de otros de ese grupo, y las cosas que dicen meten miedo, son espantosas, ¿entiendes? Están coqueteando con guerra nuclear, con cosas así. Yo no sé si ustedes han visto los debates en Estados Unidos, donde hay un montón de políticos que sí, que hay que meterle un bombazo a Rusia, que sí, que hay que meterle un bombazo a Irán. Y lo oyes de los sionistas, lo oyes o sea, están coqueteando ya y como normalizando en la opinión pública internacional un desastre nuclear. Y lo repiten y lo repiten y lo repiten, donde ya no nos espanta, ya quedamos indiferentes, pues ya se repite tanto que ya ni... Y es como el cuento del lobo. Repite, 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 al final ya ni te lo crees, ¡pum! Y te toma de sorpresa. Deberían haber millones de seres humanos en las calles hoy por la paz en el mundo. Un movimiento por la paz en el mundo. Deberíamos estar todos en la calle, no aquí, oyendo a Ramón Grosfoguel. Deberíamos estar en la calle, de verdad, porque estamos en un momento, pero crucial para la humanidad, difícil, peligrosísimo, ¿entiendes? Y entonces, porque estamos hablando de un imperio en decadencia. Estados Unidos es un imperio en decadencia. Entonces, lo único que le queda es el poder militar, porque en el plano económico ya no compiten, o sea, han perdido la batalla económica en todos lados. Lo único que les queda es juego sucio, golpe de Estado, inventarse la guerra de Ucrania, que el que tenga dudas de lo que les estoy diciendo, véanse el documento del 2019, Overextending Russia, está online, los que lean inglés, Overextending Russia, sobreextendiendo a Rusia. Es un documento de la RAND Corporation, que es un think tank de la CIA y del Pentágono, está ahí desde el 2019 y ahí está el libreto de todo lo que estamos viendo en la guerra de Ucrania. Ese es el libreto de la película. Ahí está todo explicado y diseñado. Y si algo tienen los americanos es que ellos todas las guerras las preparan años antes. Luego, el pretexto de la guerra, luego se lo inventan en el último minuto, ¿no? Fuimos atacados, esto, aquello, eso se lo inventan en el último minuto. Pero la organización de la guerra la tienen 3, 4, 5, el que conozca un poco de historia de Estados Unidos. Yo, como fui profesor de la Universidad de California en Berkeley, me tuve que poner a estudiar historia de Estados Unidos y me encontré con cosas impresionantes, ¿no? Como eso, que todas las guerras las planean 5 y hasta 10 años antes. La guerra hispanoamericana entre España y Estados Unidos, eso ellos la planificaron 10 años antes. Y luego el pretexto fue que supuestamente se voló un barco naval de Estados Unidos en el puerto de La Habana, el barco Maine se llamaba ese barco, un barco de la Armada naval, pero ese barco lo volaron desde adentro, ese barco nunca fue atacado por España. Pero bueno, no me voy a meter ahí porque entonces sí que llegamos al septiembre 11 y no salimos por esa puerta hoy. Entonces mejor nos quedemos ahí. Pero si algo, o sea, eso es una de las cosas que yo aprendí estudiando historia de Estados Unidos, como todas las guerras, todas, sin excepción, las planean antes y luego se inventan un fake news para justificar intervenir. Fuimos atacados, fuimos esto, fuimos aquello. Siempre se inventan algo de algo que está planeado años antes. Y luego la gente se cree que eso es que no, que pasó esto, aquello. Hace una semana pasó esto. No, eso es una cosa de 10 años antes. Luego el pretexto, eso se lo inventan a última hora. Luego eso lo planifican. Pero todas las guerras las hacen así.
Y el pueblo americano, que tiene cursos de historia, un semestre en el, ¿cómo le llaman aquí? En el instituto, un semestre. Historia de Estados Unidos se enseña en un semestre, en todos los años de estudio, desde el primer grado hasta que te gradúas del instituto, hay un semestre de historia. O sea, el pueblo americano es ignorante de la historia de Estados Unidos. Y quieren que sea así, porque así todo te parece nuevo. Pero alguien como yo, que viene viendo y estudiando esto desde el siglo XIX para acá, pues para mí es como, otra vez vienes con el mismo cuento. Que fuiste atacado. O sea, no, por favor, no me vengas con la misma historia. O sea, invéntate algo nuevo, por favor. Pero no, es como una repetición y repetición y repetición. Y como el pueblo americano no tiene memoria histórica, tiene amnesia histórica, pues se tragan esto todo el tiempo. Todo el tiempo. Y yo siempre digo, tú quieres entender las guerras de los Estados Unidos del siglo XX y XXI, tienes que estudiar a profundidad la guerra hispanoamericana, porque ese es el modelo que han seguido desde esa época hasta hoy. Siempre o ellos provocan un ataque o ellos atacan ellos mismos. Una de dos. Y podemos ir guerra por guerra. Yo doy un curso en Berkeley sobre eso. Y vamos así con los documentos, porque lo otro es que Estados Unidos tiene algo interesante, que es que declasifican los documentos. Y ya tú tienes la evidencia ahí, mira, aquí está, lo declasificaron. Cada 40 años, 50 años declasifican los documentos. Entonces, luego, todo lo que en aquel momento la gente especuló, pues luego se confirmó. Mira, ahí está el documento. La gente que conoce historia, o sea, esto debe ser tal cosa, tal otra, pero como no tiene los documentos, pero declasifican 50 años después y tú puedes ver lo que pasó y cómo lo hicieron, ¿no? Y eso con todos los golpes de Estado, de la CIA, o sea, las invasiones militares, todas esas cosas. Y eso es algo positivo, porque por ejemplo el Estado español nunca declasifica nada. Todavía tú puedes buscar a ver si encuentras algo de, qué sé yo, una guerra en el siglo XVI o no sé qué, y es difícil encontrar la documentación porque hay muchas cosas clasificadas todavía al día de hoy. En cambio, los americanos cada 50 años te desclasifican todo. Como ya es irrelevante, pues mira, aquí está y ya. O sea, ¿entiendes? Y se acabó. Sí, porque ya 50 años después ya no hay nada que hacer. Y entonces, y así es como funciona eso. O sea, si tú estudias seriamente el Imperio Americano, tú te das cuenta que es una tomadura de pelo lo que hacen. O sea, pero cuando tú no tienes memoria histórica, es muy fácil para el pueblo americano creerse que todo lo que va pasando es nuevo. Esto es nuevo, esto es nuevo. Pues no logran conectar con el pasado, porque no tienen memoria histórica, no le enseñan historia de Estados Unidos. Y lo que enseñan ahí, madre mía, mejor que ni enseñen ese semestre, porque es una cantidad de fake news, pero impresionante. ¿Entiendes? O sea, yo te digo porque yo cuando llegué de Puerto Rico, la colonia estadounidense, a Estados Unidos a estudiar, bien, yo sabía más historia de Estados Unidos que mis profesores. No mis colegas estudiantes, que mis profesores. Yo no lo podía creer. Yo me quedaba, pero yo flipaba con eso. ¿Cómo es posible que esta gente no sepan historia de su país? Y yo, que vengo de una escuela colonial de Puerto Rico, la colonia, y sé más historia que ellos. No porque, o sea, en la escuela nosotros teníamos cursos de historia desde primer grado hasta el último grado del instituto. ¿Bien? Bien o mal contada, pero teníamos historia, o sea, todos los semestres de que entré en primer grado. En Estados Unidos es un semestre de historia. Ya, se acabó. Y eso es todo. Bueno, lo dejamos aquí, no sin antes aprovechar para agradecer a Ramón, que en estos días se ha recorrido todo lo que le ha dado tiempo y más. Como decimos en Canarias y en Puerto Rico, te fajaste.
Sí. Y esperamos tenerlo muy pronto de vuelta. Gracias a todas y todos. Muchas gracias.